¿Piensas que la Iglesia Católica siempre fue sobre paz y perdón? Piénsalo otra vez, porque el Papa Alejandro VI, sí, un Papa real, era tan retorcido que los jefes del crimen moderno parecen principiantes a su lado. Estamos hablando de un líder religioso que usó a las mujeres como armas, convirtió el matrimonio en un instrumento de tortura y transformó el Vaticano en su prisión personal para mujeres nobles. No estamos hablando de un señor de la guerra medieval ni de un emperador loco. Este era el hombre que se suponía debía representar a Dios en la tierra. El mismo que bendecía los matrimonios, los destruía. El líder que predicaba misericordia orquestaba humillaciones públicas que harían sonrojar a los productores de reality shows. Alejandro VI no solo rompió las reglas, convirtió la religión en un arma para destruir a sus enemigos a través de sus esposas. Estás a punto de descubrir las verdades más impactantes sobre el papa más corrupto de la historia. Cosas que la Iglesia definitivamente preferiría mantener ocultas. Desde matrimonios forzados que eran básicamente secuestros legales, hasta planes de seducción que arrasaron familias enteras, pasando por sesiones de tortura que no buscaban la verdad, sino quebrar el espíritu de los hombres. No eran simples pecados, era una guerra psicológica sistemática disfrazada de autoridad sagrada. Abróchate el cinturón, porque el verdadero Alejandro VI hace que House of Cards parezca un juego de niños. Al final de este video entenderás por qué sus propios cardenales temían estar en la misma habitación con él. Esto no es solo historia eclesiástica, es terror con una corona papal. Número 1. El matrimonio como arma. Cuando acepto significaba estás destruido. Empecemos con la verdad más perturbadora sobre Alejandro VI. Literalmente convirtió el matrimonio en un arma. No hablamos de alianzas políticas normales. Este papa transformó el sacramento en una herramienta de aniquilación total, y sus víctimas favoritas eran las viudas. Así funcionaba. Cuando Alejandro VI derrotaba a un enemigo o lo mandaba encarcelar, no se conformaba con quitarle las tierras o el dinero. También se quedaba con sus esposas, especialmente las viudas, y las obligaba a casarse con miembros leales de la familia Borgia o con aliados cercanos. Pero lo realmente aterrador es que estos matrimonios no eran voluntarios. Hablamos de mujeres arrancadas de sus hogares, a veces con el cuerpo de su marido aún caliente, y forzadas a casarse en ceremonias dentro del Vaticano. Estas mujeres no tenían opción. ¿Te negabas a casarte? Arrestaban a tu familia. Tus hijos eran separados de ti. Toda tu fortuna era confiscada y terminabas en la miseria. O algo peor. Alejandro VI creó un sistema en el que el matrimonio se volvió indistinguible de la prisión. La genialidad, si se le puede llamar así, estaba en la crueldad. Al forzar a estas viudas a casarse con los fieles de los Borgia, Alejandro no solo robaba su riqueza, absorbía linajes completos dentro de su estructura de poder. Los hijos de esos matrimonios forzados eran ahora Borgias, criados con valores Borgias, leales a los intereses Borgias. Literalmente estaba eliminando a sus enemigos por medio de la sangre. Los historiadores modernos estiman que orquestó al menos 2 docenas de estos matrimonios forzados durante su papado. Eso significa 2 docenas de mujeres cuyo duelo fue interrumpido por un vestido de novia. 2 docenas de familias que vieron cómo sus madres o hermanas eran legalmente traficadas por el mismísimo Papa. Imagina tener tanto poder que puedes obligar a alguien a sonreír en su boda mientras llevas como trofeo el cadáver de su vida anterior. Esa era la especialidad de Alejandro VI. Y eso era solo el comienzo de cómo usó a las mujeres para destruir a los hombres. Número 2. El plan de seducción, belleza armada y escándalos fabricados. Prepárate, porque esto te va a volar la cabeza. Alejandro VI no solo atacaba a sus enemigos directamente, los destruía a través de sus esposas, usando las trampas de miel más retorcidas que puedas imaginar. Estamos hablando de un papa que mantenía un grupo de cortesanas hermosas, entrenadas específicamente para seducir a las esposas de sus rivales y provocar escándalos. Pero espera, porque se pone mucho peor. Alejandro VI enviaba a estas seductoras
a veces incluso a sus propias amantes, para ganarse la confianza de las esposas de los nobles que quería destruir. Estas mujeres se hacían amigas de sus víctimas, las invitaban a reuniones privadas en lugares controlados por los Borgia, y luego organizaban situaciones que parecían escandalosamente comprometedoras. Y aquí viene lo más enfermizo. Ni siquiera importaba si algo había pasado realmente. Alejandro VI se encargaba de que los rumores se extendieran por toda Roma, asegurando que esas mujeres fueran vistas como infieles. En la Italia del Renacimiento, la reputación de una mujer lo era todo. Una vez que el chisme comenzaba, no había vuelta atrás. Lo brillante de esta estrategia, si es que se puede llamar brillante a una guerra psicológica, era que destruía a varios objetivos al mismo tiempo. El honor del esposo quedaba hecho trizas públicamente. La reputación de la esposa se arruinaba para siempre, y toda la familia se convertía en motivo de burla en la alta sociedad romana. Y lo más aterrador, Alejandro VI no tenía que levantar ni una espada. Algunos relatos históricos describen casos en los que Alejandro VI invitaba a nobles enemigos al Vaticano para negociaciones de paz. Y mientras ellos estaban reunidos con el Papa, sus agentes organizaban escenas comprometedoras con sus esposas en casa. Los hombres regresaban del Vaticano para descubrir sus matrimonios destruidos y su reputación hecha polvo. Lo que no se enseña en los libros de historia es que Alejandro VI mantenía registros no detallados de estas operaciones, tratándolas como verdaderas campañas militares. Tenía agentes vigilando qué esposas eran vulnerables, qué matrimonios estaban en crisis y qué familias serían más fáciles de destruir con un escándalo sexual. El Vaticano, supuestamente el lugar más sagrado del mundo, se había convertido en el cuartel general para fabricar adulterios y orquestar acusaciones falsas. El hombre encargado de proteger la santidad del matrimonio estaba produciendo escándalos matrimoniales a escala industrial, pero su trato hacia las mujeres acusadas era todavía más brutal. Número 3. Las confesiones bajo tortura. Romper cuerpos para romper espíritus. Aquí es donde entramos en la oscuridad total. Alejandro VI perfeccionó una técnica que no buscaba la verdad, sino destruir psicológicamente a sus enemigos. Hacía que las esposas de sus rivales fueran torturadas hasta confesar crímenes que nunca cometieron. Así funcionaba esta pesadilla. Cuando Alejandro VI quería quebrar por completo a un enemigo, mandaba arrestar a su esposa acusándola de traición, brujería o conspiración. Las acusaciones eran totalmente falsas. Todos lo sabían, incluso el propio Papa. Pero ese no era el objetivo. Lo importante venía después. Las mujeres eran llevadas ante inquisidores aprobados por el Vaticano y sometidas a interrogatorios. Hablamos de instrumentos de tortura medieval, el potro, los tornillos para los pulgares, el tormento del agua y cosas aún peores. Los interrogadores no buscaban información real. Querían confesiones específicas que implicaran al esposo en complots inventados contra el Papa. La tortura psicológica era incluso peor que el dolor físico. Estas mujeres sabían que sus maridos estaban viendo lo que pasaba o que pronto se enterarían. Sabían que cada grito, cada momento de agonía era utilizado para destrozar el espíritu de sus esposos. Alejandro VI literalmente torturaba a mujeres como una forma de guerra emocional contra los hombres. Y aquí viene lo más aterrador. Incluso cuando las mujeres terminaban confesando bajo tortura, porque todos se quiebran tarde o temprano, Alejandro VI usaba esas confesiones como prueba de la culpa del marido. Que todos supieran que las confesiones se habían obtenido con tortura no importaba. El Papa tenía su justificación oficial. Expertos en psicología moderna creen que esta estrategia estaba diseñada para causar el máximo trauma posible. El marido debía vivir con la culpa de saber que su esposa fue torturada por su culpa. Y la esposa debía vivir sabiendo que había traicionado a su marido bajo tortura, aunque la confesión fuera falsa. Ambos quedaban psicológicamente destruidos, con su relación envenenada para siempre. Algunos registros sugieren que las mujeres que sobrevivían a estas sesiones eran liberadas, pero solo después de ser obligadas a repetir sus confesiones públicamente frente a multitudes. Imagina ser torturada,
durante días y luego tener que pararte frente a cientos de personas y mentir sobre tu marido, acusándolo de traición, sabiendo que él podría estar mirándote. Alejandro VI convirtió el aparato inquisitorial del Vaticano en su división personal de guerra psicológica. La misma institución que debía proteger la fe se transformó en una máquina para fabricar trauma. Y si crees que eso es lo peor, espera a escuchar sus campañas de humillación pública. Número 4. Los desfiles de la vergüenza. Humillación pública como mensaje político. Aquí es donde la crueldad de Alejandro VI se vuelve casi imposible de comprender. No solo castigaba en privado a las esposas de sus enemigos, convertía su sufrimiento en espectáculos públicos que hacen que la humillación en Internet de hoy parezca un acto de misericordia. Imagina esto: eres una mujer noble en la Roma del Renacimiento. Tu esposo se opuso políticamente al Papa. Ahora estás siendo despojada hasta quedarte en ropa interior, obligada a caminar por las calles de Roma mientras la multitud te lanza basura y te grita insultos. Esto no es una exageración. Ocurrió varias veces. Alejandro VI organizaba estos desfiles de humillación como advertencias para cualquiera que se atreviera a desafiar a la familia Borgia. Las esposas de enemigos ejecutados o encarcelados eran vestidas con harapos, a veces semidesnudas, y obligadas a recorrer rutas específicas por las zonas más concurridas de Roma. Los guardias del Vaticano las escoltaban, dejando claro que aquel castigo venía directamente del Papa. Y aquí viene algo que te perseguirá. Estos desfiles solían terminar en las escaleras de las principales iglesias, donde sacerdotes leales a Alejandro VI daban sermones sobre los pecados de oponerse a la autoridad papal. La mujer sufriente tenía que arrodillarse allí, a veces durante horas, mientras la multitud miraba y los líderes religiosos usaban su humillación como ejemplo moral. Las rutas estaban planificadas con precisión para causar el máximo dolor. Estas mujeres eran obligadas a pasar frente a las casas de sus antiguas amigas, por los mercados donde alguna vez compraron con orgullo, e incluso por las iglesias donde se habían casado. Cada paso estaba diseñado no solo para destruir su reputación, sino para borrar la memoria entera de su vida anterior. Pero espera, porque aún hay algo más retorcido. A veces, Alejandro VI obligaba a los propios hijos de la mujer a presenciar el desfile. Imagina ser un niño y ver cómo tu madre es degradada públicamente bajo la bendición del Papa. Eso no es solo un castigo, es trauma generacional cuidadosamente calculado. Los registros de la época describen que estos eventos atraían enormes multitudes. La humillación pública era entretenimiento en la Roma renacentista. Y Alejandro VI lo entendía perfectamente. Utilizaba el medio de comunicación de su tiempo, el espectáculo público, para difundir su poder y su crueldad a toda la ciudad. Algunos historiadores sostienen que estos desfiles de vergüenza eran más efectivos que las ejecuciones. Matas a alguien y se convierte en mártir. Lo humillas públicamente y lo destruyes por completo, y se convierte en un ejemplo que nadie quiere imitar. Alejandro VI fue un pionero en la guerra psicológica a través de la degradación pública. Algo que rara vez se enseña es que varias de las mujeres nobles sometidas a estos desfiles terminaron quitándose la vida después. La muerte social era tan absoluta que la muerte física parecía preferible. Y Alejandro VI lo sabía. De hecho, era parte del propósito. Pero incluso estos horrores no fueron su táctica más siniestra. Número 5. Los rehenes del Vaticano. El cautiverio disfrazado de misericordia. Continuación. La realidad era esta. Aquellas mujeres eran rehenes, simple y llanamente. Pero Alejandro VI lo presentaba como un acto de compasión. Tu esposo conspiró contra la iglesia, decía, pero soy tan misericordioso que protegeré a su inocente esposa de la ira del pueblo. Luego, esas mujeres eran trasladadas a apartamentos dentro del Vaticano, supuestamente por su seguridad. No eran prisiones en el sentido tradicional, sino jaulas doradas. Vivían en habitaciones decentes, comían bien y no eran torturadas físicamente.
pero no podían salir. Su correspondencia era vigilada, sus visitas controladas, y cualquier intento de protesta era respondido con recordatorios de lo generoso que el Papa estaba haciendo con ellas. La manipulación psicológica era tan brillante como aterradora. Estas mujeres tenían que fingir gratitud por su propio cautiverio. Debían agradecer públicamente a Alejandro VI por su misericordia, sabiendo en su interior que eran prisioneras. Negarse a seguir el juego significaba prisión real, o algo peor. Y aquí llega lo más retorcido. Alejandro VI usaba a estas mujeres cautivas como moneda de cambio durante años. Las familias de las rehenes eran obligadas a ceder propiedades, pagar rescates o apoyar políticamente al Papa a cambio de promesas sobre el buen trato de sus parientes. Literalmente, el Papa dirigía una operación de secuestros desde el Vaticano. Algunas de estas mujeres permanecieron encerradas durante años. Miraban desde las ventanas del Vaticano cómo Roma cambiaba, cómo sus hijos crecían sin ellas, cómo sus antiguas vidas desaparecían. Y durante todo ese tiempo oficialmente seguían siendo invitadas bajo la protección del Papa. Los historiadores modernos creen que Alejandro VI mantenía al menos una docena de mujeres en este estado de cautiverio vaticano en cualquier momento de su papado. Eso significaba una docena de familias controladas por la amenaza o el daño implícito a sus parientes femeninas. El Papa había construido un escudo humano de mujeres nobles alrededor de sus operaciones políticas. La crueldad estaba en la contradicción. Estas mujeres debían mantener las apariencias, asistir a actos del Vaticano e incluso participar en ceremonias religiosas, todo mientras seguían siendo prisioneras. Tenían que sonreír frente a su captor durante la misa. Tenían que darle las gracias públicamente por haberlas encerrado. Era tortura psicológica disfrazada de gratitud forzada. Lo que nunca se enseña es que algunas de estas mujeres quedaron tan institucionalizadas que cuando finalmente fueron liberadas, a menudo años después, cuando ya no tenían valor político, no sabían cómo vivir fuera de esas paredes. Alejandro VI no solo les robó la libertad, sino también la capacidad de ser libres. Y quizás el detalle más perturbador de todos. Alejandro VI a veces organizaba matrimonios para estas mujeres mientras aún estaban bajo protección vaticana. Las casaba con aliados de los Borgia, convirtiendo a sus rehenes en activos permanentes de la familia. Pasaban de prisioneras a esposas forzadas sin conocer jamás lo que era la libertad. Así que ahí lo tienes, el verdadero Alejandro VI. Un papa que convirtió el matrimonio en esclavitud, la seducción en guerra, la tortura en política, la humillación pública en espectáculo y la misericordia en cautiverio. Si estas verdades perturbadoras sobre el líder religioso más corrupto de la historia te sorprendieron, no estás solo. Son los hechos que convenientemente se omiten en los libros de historia eclesiástica. Este hombre vestía túnicas sagradas mientras orquestaba el horror. Bendecía a la gente en público mientras destruía familias en privado. Representaba a Dios mientras actuaba como el mismísimo diablo. Alejandro VI demostró que los monstruos más peligrosos no son los que parecen monstruos, sino los que se disfrazan de salvadores. Lo peor de todo, se salió con la suya. Alejandro VI murió en 1503, aún siendo papa, aún poderoso, y jamás enfrentó justicia por ninguna de sus atrocidades. Las mujeres que destruyó fueron olvidadas por la historia. Sus nombres se perdieron, mientras el suyo siguió siendo famoso. Pero ahora tú sabes la verdad. Sabes que cuando alguien tiene poder absoluto y ninguna rendición de cuentas, puede convertir una institución entera en un arma. Sabes que algunos de los peores villanos de la historia no llevaban espadas ni coronas, sino tiaras papales. Si este tipo de historia oculta te fascina, las verdades oscuras que no enseñan en las escuelas, suscríbete, porque créeme, hay muchos más personajes históricos cuya verdadera historia cambiará todo lo que creías saber sobre el pasado. Alejandro VI demostró que no hace falta ser conquistador ni guerrero para causar sufrimiento masivo. A veces solo se necesita una posición de poder, la voluntad de explotar a los vulnerables y la ausencia total de conciencia.
La próxima vez que alguien hable de los buenos tiempos o romantice épocas pasadas, recuerda esto. En la Roma del Renacimiento, el mismísimo Papa usaba a las mujeres como armas, y nadie podía detenerlo. Eso no es historia antigua. Es una advertencia de lo que el poder sin límites puede hacer. Y créeme, esto apenas es el comienzo.